Bueno, chicos, ¿me escuchan y ven pantalla? Chicos, Sí, profe. bueno, gracias. Listo. Entonces, les decía que estas plantas, en general las plantas, las briófitos, los tracófitos, ¿cierto? Que vimos en ecología cuando hablamos de clasificación de los seres vivos, van a ser estas plantas no vasculares que tienen raíces pequeñas y que se van a adherir a cualquier sustrato prácticamente. Entonces, como se van a poder adherir a las rocas, en este caso, estas plantas, en este caso los tracófitos y la asociación simbiótica entre algas y líquenes, ¿cierto? Y como ustedes me dijeron, pues sí, puede que algunas bacterias también estén ayudando a degradar estas rocas, ¿cierto? Entonces, en este caso se empieza a dar un proceso de, digámoslo así, lixiviación, ¿sí? Y de alguna manera disposición de nutrientes en ese suelo degradado o en ese suelo que está de tipo, que es de tipo desértico, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se va a favorecer la llegada, cuando se liberan todos estos nutrientes en el suelo, se va a favorecer la llegada de otras especies. Como ya se empieza a conformar una nueva estructura del suelo, ya empiezan a haber nutrientes disponibles en el suelo, y digamos que empiece a ocurrir un régimen de lluvias de nuevo en este ecosistema, ¿sí? Entonces, van a llegar especies de tipo anual. En este caso, estas especies, pues en general logran perdurar en el tiempo, por mucho tiempo, en las rocas, ¿sí? Y pues en este caso, no sé si ustedes han visto esos líquenes o esos musgos que ven en sus solares o no sé, en la piedra del camino donde frecuentan o así, que perdura y queda el musgo ahí hasta que alguien lo quita o hasta que llega algo, ¿cierto? Vean que es un proceso demasiado lento de que una planta degrade por completo una piedra, ¿sí? En ese proceso pues está nutriendo estos musgos o estos líquenes, están nutriendo de esos nutrientes de la planta. Es un proceso muy lento. Cuando ya se empieza se disponen nuevamente nutrientes en el suelo, pues llegan estas plantas de tipo anual, es decir, que llegan plantas que viven un año, ¿sí? O que tienen pues depende del tipo de planta que estemos hablando. Plantas que viven solamente un año, plantas que se reproducen cada año, ¿cierto? O plantas que pierden sus hojas cada año, pero esto pues ya lo podemos hablar cuando pierden plantas sus hojas cada año, ya lo podemos hablar en lugares que presentan estaciones, ¿sí? Y pues luego llegan las plantas perennes, que son plantas, por decirlo así, un poco más evolucionadas. Estas plantas pues ya perduran, tienen sus hojas dispuestas en sus ramas todo el año, ¿cierto? Existen las plantas caducifolias, que son las que pierden constantemente sus hojas, y tenemos las plantas perennes, que tienen sus hojitas dispuestas todo el año en su estructura corporal, ¿sí? Y pues estas perennes son plantas que logran perdurar mucho más tiempo que las plantas anuales. Viven más de un año, en general 10 a 15 o a 20 años, ¿sí? Y pues en este caso, si se permite que ese ecosistema degradado o que esa comunidad degradada siga evolucionando, ¿sí? Podría darse un proceso de germinación de las semillas, de ese banco de semillas que quedó en ese suelo. Yo les hablé la clase pasada de banco de semillas, que quién me recuerda que era un banco de semillas. Un banco de semillas son la cantidad de semillas, como le dice su nombre, que se disponen en el suelo y se quedan allí hasta que las condiciones de vida mejoren, ¿cierto? Y empiezan a germinar.
¿sí? En este caso, pues ese banco de semillas empieza a germinar, vuelven las plantas nativas de ese ecosistema cuando empiezan a germinar y de alguna manera llegan plantas de otros lugares o semillas de otros lugares a partir del proceso de dispersión de semillas, que yo les había hablado la clase pasada, dispersión de semillas, anemocoria por viento, zoocoria por animales y la otra del agua, que no me acuerdo cómo es que se llama. Se me olvidó el nombre y no me quiere volver a la mente, ¿sí? Si alguien me quiere ayudar por ahí con el nombre de la dispersión de semillas por medio del agua, le agradezco muchísimo, así sea que busque por internet, ¿sí? Y en este caso, pues ya cuando empiezan a germinar este banco de semillas, en general germinan primero las plantas de especie de tipo arbustivo, ¿sí? Y en este caso se empieza a formar un matorral, ¿sí? Un matorral son estos lugares que ya no son solamente pastizales, ¿cierto? Que los pastizales en general se les dice potrero, sino que ya se empieza a ver un ecosistema con árboles, árboles no, con arbustos o plantas un poquito más altos, ¿sí? Hasta que finalmente ya vienen a crecer los árboles, ¿cierto? Y esto da lugar a los bosques, ¿sí? Entonces, en este caso, vean esta gráfica que yo se las presenté en ecología como los diferentes niveles de la cobertura vegetal de un ecosistema tipo bosque, ¿cierto? En el cual pues tenemos plantas acuáticas, plantas rasantes, los pastos, las hierbas, los arbustos, los árboles y la corona o el dosel, ¿cierto? En este caso es muy entendible también el proceso de sucesión. Llegan plantas pioneras, ¿sí? Al ecosistema, degradan esa roca, ese suelo que estaba disponible, ¿cierto? En este caso, esos nutrientes se hacen disponibles en el suelo, llegan nuevas plantas y esas nuevas plantas de tipo herbáceo que van a llegar o de tipo anual, ¿cierto? Que van a llegar, van a generar una cobertura vegetal primaria, por decirlo así, en el suelo, ¿sí? Entonces, al generarse una cobertura vegetal en el suelo, no van a poder llegar directamente los rayos del sol y va a ser el suelo va a tener un proceso de desecación más lento, ¿sí? Y pues al haber agua en el suelo, ya saben que las plantas pueden llegar a absorber agua, nutrientes y mantenerse en este lugar. Luego de que pues ya se pone esta cobertura vegetal, pues ya se puede, hay menos desecación en el suelo, ya hay disposición de nutrientes, pueden germinar esas semillas, ¿cierto? Perennes o las arbustivas pueden empezar a germinar y en ese caso ya empieza a verse los arbusticos, ¿sí? Cuando ya se ven los arbustos, ya se ve que está empezando otra vez a tomar la estructura del ecosistema y llegan semillas o el banco de semillas de ese ecosistema y se implantan las plantas de tipo arbóreo, ¿sí? A ver qué me dicen por acá. Dice, como lo dijo en la anterior clase, es hidracoria. Ah, bueno, entonces muchas gracias. No estaba tan lejana del término. Muchas gracias, Ricardo. Entonces, en ese caso, ya vemos cómo podemos entender la cobertura vegetal de un bosque con un proceso de sucesión, ¿sí? Que acá, pues, lo pueden ver en este ejemplo también, en esta imagencita, ¿sí? Les puedo decir que pues las comunidades biológicas van a cambiar a medida que el ambiente se modifica, a medida que el ambiente de un ecosistema o de un lugar se va modificando, ¿sí? En ese orden de ideas, pues sabiendo que, suponiendo que este fue un ecosistema que tuvo un disturbio, a medida que va llegando un diferente tipo de organismo, en este caso de planta, ¿cierto? Se va cambiando ese microclima o ese microambiente de ese ecosistema, ¿sí? Entonces, ese microclima de cuando llega acá, pues las primeras plantas pioneras, pues ese microclima de esos primeros 5 o 10 centímetros, pues va a ser diferente al clima que está acá en la atmósfera, por decirlo así. Van a llegar todas estas plantas hasta que al punto que se forma todo un bosque, dentro de ese bosque va a haber un microclima diferente. El ejemplo que les hago todas las veces
digo esto? Ustedes entran a un bosque, un día caluroso, y dentro del bosque o debajo de un árbol se va a sentir más fresquito que por fuera de ese bosque, ¿cierto? O en un día frío va a estar mucho más frío dentro de ese bosque que por fuera de ese bosque, ¿sí? Entonces eso es un microclima. Cuando esas condiciones tanto microclimáticas como climáticas de ese ecosistema van a cambiar, pues también van a cambiar las comunidades biológicas, porque van a haber ciertos rangos de temperatura, de humedad relativa, de disposición de rayos solares o de radiación solar que van a influir en todos estos organismos, ¿sí? También, pues las especies que componen esos ecosistemas van a evolucionar, ¿sí? Bien lo dice una de las leyes de la biología, por decirlo así, no es más apto el organismo más fuerte, ¿cierto? Sino el que se adapta al cambio, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues siempre las plantas, los animales, los organismos de un ecosistema van a tender a cambiar respecto al mismo cambio que vaya sucediendo en el ecosistema, ¿sí? Y esto se va a conllevar un proceso de evolución. Todos los organismos llevan un proceso de evolución, obviamente es muy lento, ¿cierto? Que no se va a ver en una vida humana, por decirlo así. Una vida humana dura más o menos 80, 70 años, ¿sí? Entonces, en ese caso, un humano no puede ver un proceso completo de evolución, porque un proceso completo de evolución llega a ocurrir hasta en miles, cientos, miles o millones de años, ya depende, ¿sí? Como les digo acá, son procesos tanto de evolución como de regeneración de los ecosistemas que llegan hasta durar millones de años. Ya depende del grado de disturbio, del disturbio que haya ocurrido en ese ecosistema y qué tan degradado lo haya dejado para que eh, se dé una rápida o un rápido o un lento proceso de sucesión, ¿sí? También es importante decirles que las mutaciones mutan, perdón, que las comunidades mutan y que en esto va a suceder en una escala de tiempo muy pequeña, ¿sí? O pues más pequeña. Estas mutaciones va a suceder en años, décadas o siglos. No quiere decir mutaciones genéticas, sino que la acumulación de ciertas mutaciones se va a ver acumulada, ¿cierto? En algunos años, en algunas décadas, en algunos siglos, en algunos siglos. ¿Sí? Les hago el mismo ejemplo de siempre. El proceso de evolución en nosotros ha implicado que seamos lo que somos hoy en día, ¿sí? Empezamos de un simio, un mico, el cual caminaba en cuatro patas, estaba encorvado y estaba cubierto totalmente de pelo en todo el cuerpito y tenía un cerebro muy pequeño. Y hoy en día nosotros tenemos una disposición bípeda, es decir, que caminamos en dos patas o en dos extremidades, podemos estar erectos o parados, por decirlo así, nos aumentó el tamaño del cerebro y nos disminuyó la cantidad de vello corporal o de cabello o de pelo corporal, ¿cierto? Entonces, ese proceso de evolución en nosotros los humanos se dio en cientos de miles de años. Imagínense lo que sucede con especies pequeñitas o con especies de plantas, que esos procesos evolutivos casi que no son visibles a simple vista, ¿sí? Entonces es importante que tengan esto siempre en cuenta. Siempre el cambio ambiental va a generar que las diferentes especies vayan mutando, vayan cambiando, vayan evolucionando, ¿sí? Y pues en este caso, siempre las comunidades se van a sustituir unas a otras cuando ocurren disturbios en el ecosistema, lo que ya les he dicho. Ocurre un disturbio en el ecosistema, quedó solamente peladito el suelo, llegaron ciertas plantas, ciertos animales, ¿cierto? Y cambió el ecosistema. Cuando se regenera un ecosistema, en este caso no va a ser exactamente igual al ecosistema inicial, ¿sí? Sino que va a ser diferente. No van a estar la misma cantidad de plantas, la misma cantidad de animales, no van a estar las mismas especies, puede que ciertas especies se hayan extinguido en su totalidad en el proceso del disturbio, puede que hayan llegado nuevas especies a colonizar, ¿cierto? Entonces, ese ecosistema, una comunidad nueva va a sustituir a la comunidad anterior
de acuerdo al proceso de degradación ocurrido, ¿sí? Entonces, este proceso en el cual se establece una nueva comunidad ecológica o un nuevo ecosistema demora en un bosque húmedo, acá el ecosistema típico de acá demora como poquito, más de 150 años. Llega a tener una duración de 200 años, una duración hasta de 500 años. ¿Sí? En ese caso, la restauración de un ecosistema es un proceso muy lento cuando se permite hacer de manera natural. Y si este ecosistema no se vuelve a disturbar nuevamente, seguramente en 150 años volverá a ser lo que en algún momento fue, ¿sí? No exactamente igual, pero sí similar. Si nosotros intervenimos, si la mano del hombre interviene en el proceso de restauración, seguramente este proceso de restauración, llegar a esto no demorará 150 años, sino que puede demorar 15 o 20 años, ¿sí? Disminuimos ese proceso de restauración. Eh, y eso es lo complicado, que como somos tan cortoplacistas y queremos todo para allá, pues entonces estos procesos de restauración no se ven, no son inmediatos, casi no se apoyan acá en Colombia. Algunos sí son apoyados y pues sí se ha visto procesos de restauración. Si ustedes conocen algún ejemplo, me lo podrían dar, ¿sí? Entonces, la mano del hombre, así como puede destruir, puede construir y contribuir a que un ecosistema que demora en recuperarse 150 años o más de 150 años se reconstruya en 15 o 20 años, ¿sí? Y pues es importante tener en cuenta esa ecología de comunidades que yo por allá en pues, la ecología de segundo semestre les mencioné, que les hablaba de las diferentes etapas de la ecología, ¿sí? Perdón, de la sucesión ecológica. Este tema yo ya lo había tocado con los chicos que dieron ecología conmigo, ¿sí? En este caso, un proceso de sucesión ecológica tiene varias etapas, ¿sí? Puede iniciar con un matorral, ¿cierto? Esos matorrales son como esos lugares, o más bien como un pastizal, más que matorral, es un pastizal, ¿cierto? Que en general tiene plantas, pasticos y algunas hierbas, o plantas de tipo herbáceo, ¿sí? Entonces sucede un proceso de sucesión, ¿sí? En el cual pues ciertas plantas van a llegar a colonizar hasta que se vea una estructura heterogénea del ecosistema. Esto es muy homogéneo, ¿cierto? Es muy similar, la cobertura vegetal va a ser muy parecida a lo largo de ese ecosistema en proceso de restauración y cuando el ecosistema ya está totalmente restaurado, pues va a ser muy heterogéneo, van a haber plantas de todos los tamaños, de todos los colores, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mientras que acá, si acaso hay dos niveles de cobertura vegetal, ¿cierto? Y esos niveles de cobertura vegetal hacen que se vea el lugar muy homogéneo, que es lo que nosotros hacemos cuando deforestamos un ecosistema o cuando degradamos un ecosistema. Pasamos de lo heterogéneo a lo homogéneo, ¿sí? Y pues este proceso de restauración tiene ¿cómo decirlo? Varios procesos, subprocesos, por decirlo así, en los cuales pues se dan varias definiciones, ¿sí? En este caso hablamos del SERE, ¿sí? Cuando hablamos de la sucesión conjunta de comunidades, es decir, este es un proceso de sucesión, este es otro proceso de sucesión, otro proceso y otro proceso. Todo este proceso conjunto de sucesiones, ¿cierto? Estas plantas le siguieron o le sucedieron a estas, y estas a estas, y estas a estas, ¿sí? Todo este conjunto de sucesión se llama serie, ¿sí? Y además podemos hablar de la etapa ceral. La etapa ceral son las comunidades intermedias que hay de esto a esto, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, en este caso esta sería una primera etapa ceral, una segunda etapa ceral, una tercera etapa ceral, una cuarta etapa ceral, ¿sí? En la primera etapa ceral, ¿sí? En este caso, tenemos las plantas de tipo rasante y herbáceo que están en este primer ecosistema, ¿cierto? En la segunda ya tenemos más planticas herbáceas, en la tercera ya empiezan a haber algunos arbustos y en la cuarta ya hay tanto arbustos como árboles. Y el que suceda cada uno de estos pasos va a conllevar a que lleguen diferentes
animales, ¿sí? En este caso, ¿qué tipo, quién recuerda los niveles tróficos de los que yo les hablé en ecología? Bueno, entonces les recuerdo. En esos niveles tróficos yo les hablé de productores, de consumidores primarios, secundarios y terciarios, ¿cierto? Y descomponedores, ¿cierto? ¿Qué organismos de esos niveles tróficos que yo les mencioné, qué organismos creen que llegan a esta primera etapa seral? ¿Qué llega? ¿Un productor, un descomponedor, un consumidor? Nadie se acuerda de verdad lo que vieron conmigo en cuanto a las ¿Un cadenas. productor? Bueno, llegan los productores, ¿cierto? Que en ese caso serían las plantas, ¿cierto? Sí. Luego de de estos productores, ¿quién crees que llegaría? Ya viene, pues ya se va a empezar, empieza a armar toda empieza como a armarse los niveles tróficos. Ujú, sí, de acuerdo al proceso de sucesión se empieza a armar otra Sí, vez los niveles tróficos, pero acá, específicamente acá, ¿qué organismos de qué tipo de qué nivel trófico llegan en este momento? herbívoros. Ajá, herbívoros, ¿cierto? Y en general serían herbívoros de tamaños pequeños, porque ustedes bien saben que todo animalito busca huir de sus depredadores y si son herbívoros pequeñitos, pues van a tratar de esconderse dentro del mismo, dentro de las mismas maticas o dentro de las mismas flores, ¿sí? En general van a ser insectos, ¿cierto? Van a ser mamíferos muy pequeños, van a ser todos estos tipos de animales que ustedes hablan, que pues yo ya les mencioné en el caso en ecología y que pues mencionó Jessica. Brenda dice consumidores primarios. Yo les expliqué que los consumidores primarios son los organismos que pues consumen plantas, ¿cierto? ¿Quién me recuerda que son consumidores secundarios? Los consumidores secundarios son organismos que consumen a estos primeros organismos, ¿cierto? A estos consumidores primarios, ¿cierto? Es decir, carnívoros, básicamente. Y los consumidores terciarios van a ser, ajá, ¿y quiénes son los consumidores terciarios, Brenda? Los que consumen tanto primario como secundario. Ajá, exactamente, consumen tanto primarios como secundarios. Muy bien, si se acuerdan de ecología. Entonces, en ese caso, acá seguramente van a llegar consumidores primarios, acá ya van a llegar algunos consumidores secundarios, acá ya van a llegar algunos consumidores terciarios y los descomponedores, ¿cuándo llegarían? Cuando ya hay como una competencia y pues ya empieza como a ver, ¿cómo se dice? Abundante alimento. ¿Qué son los descomponedores, Jessica? O Los que alguien que ayude ayudan a Jessica, no los que solamente ayudan a Jessica está en la degradar clase. la materia orgánica. Eh, Ajá, pues tanto de la parte, pues van a haber descomponedores de microfauna como descomponedores de macrofauna. ajá, sí, señorita. ¿Y esos descomponedores de microfauna, entonces, en dónde llegarían? De microfauna en la parte dática, en Aquí. el interior de los bosques, más que todo donde más se presente residuos vegetales que caen pues de las plantas o que generan también los animales en sus procesos de necesidad. ¿Y la macrofauna?
Bueno, ahí no te me Ya confundas la tanto. macrofauna sería, Dime, dime. no, pues, tranquila, hable, no me vaya a confundir. Ahí no se confundan tanto. Yo creo que esos términos ustedes los vieron en microbiología, pero pues no se confundan tanto. Yo les había dicho que los descomponedores son como los recicladores del ecosistema, ¿cierto? Que se comen todo lo muerto. En este momento van a morir, en este momento del ecosistema van a morir tanto plantas como animales, como acá también van a morir plantas y animales. Entonces los descomponedores van a llegar en estos primeros estadios, ¿sí? Obviamente van a ir aumentando conforme se aumente la cantidad de organismos, ¿cierto? Que estén en el ecosistema y que estén muriendo, ¿cierto? Entonces los descomponedores van a estar tanto acá como acá, descomponiendo todo lo que se esté muriendo y fijando nutrientes a este suelo, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que cada una de esas etapas serales, este cajón es una etapa seral, este cajón es una etapa seral, este otro cajón es otra etapa seral y este otro cajón es otra etapa seral. Cada una de esas etapas serales va a tener una comunidad de organismos definida. En este caso, pues seguramente van a haber descomponedores, van a haber herbívoros pequeños o de consumidores primarios, ¿cierto? Y van a haber plantas rasantes como herbáceas. Acá pues ya se van a añadir consumidores de primer orden, perdón, de segundo orden, y acá seguramente se añadirán consumidores de tercer orden. En este momento, ya como el ecosistema es estable y como está completo, va a estar la cadena trófica o la red trófica completa. Acá como ya está la cadena trófica completa, entonces va a funcionar a la perfección el ecosistema. Por eso yo les digo que si llega a faltar algún organismo que cumpla cierta función importante dentro de la cadena o la red trófica, pues se va a ver alterada la función del mismo ecosistema, ¿sí? Y por eso acá cada etapa seral, ¿cierto? Les indica que va a haber una comunidad diferente de acuerdo a la disposición de plantas, ¿cierto? Y de animales que va a estar influenciada de acuerdo al grado de desarrollo de ese ecosistema, ¿sí? Y pues tenemos como último el clímax, ¿sí? Que ese clímax va a ser ese estado final, ese momento en el que termina la sucesión, ¿sí? Y pues como todo ese proceso de sucesión, ¿sí? Va a surgir, ¿cierto? Eh, todo un nuevo ecosistema, ¿cierto? Que va a ser estable. Como ya les dije, va a tener toda la cadena o toda la red trófica funcionando. Va a tener tanto productores como consumidores como descomponedores y como va a tener toda una cobertura vegetal, va a tener disposición de materia orgánica en el suelo, ¿sí? Entonces, en ese momento es que va a ser la comunidad clímax, ¿sí? En este caso, esa comunidad clímax va a ser estable, va a ser lo que ya termina el proceso de sucesión y que va a, en términos generales a permitir que el ecosistema continúe igual hasta el momento en que ocurra un disturbio de tipo natural o de tipo antrópico, ¿sí? Eso pues es importantísimo para la ecología para la restauración, ¿sí? Y entonces, pues saber el proceso de restauración, pues básicamente es ver esto, ¿sí? Por eso en ese trabajo que yo les planteo, quiero ver esto, ver esa matera, ese lugar de estudio, ese solar, ese pedacito del solar, ese pedacito de la finca pelado, ¿cierto? En un momento inicial. En general, pues no, pues si tienen rocas, pues sería chévere que hicieran el experimento. Si no tienen rocas, pues no importa, que tenga sea un lugar pelado, sin nada, ¿cierto? Y ustedes con esas metodologías que van a hacer en ese proceso de restauración, en ese lugar de estudio, en esa área de estudio, ¿cierto? Van a tratar de promover que lleguen unas plantas pioneras, en este caso líquenes y musgos y líquenes, ¿sí? Luego seguramente van a llegar plantas anuales o semillas de tipo anual, luego van a llegar plantas de tipo perenne, ¿cierto? Luego van a llegar algunos pequeños arbustos, ¿cierto? Hasta que ya pues en ese ecosistema obviamente de pronto
se llegará hasta acá, ¿cierto? Porque va a estar manipulado por ustedes, seguramente va a ser una materita, ojalá no sea tan pequeña, ¿cierto? Sino que sea una matera de buen tamaño, ¿cierto? Y en ese caso, entonces, lo ideal es que se vea este punto inicial y este punto final y que se vea todo ese proceso de cambio, ¿cierto? Por eso yo quería que hoy me dijeran qué proceso experimental van a realizar, en dónde lo van a realizar, bajo qué, va a estar bajo qué, influenciado bajo qué, bajo techo, va a ser un lugar abierto, qué variables van a controlar, ¿cierto? Quería que por lo menos me dijeran, mi área de estudio es esta, ¿me sirve o no me sirve? Eso era lo que yo quería que por lo menos me dijeran, ¿sí? Eh, y pues en este caso, esto es lo que se va a ver en un proceso de sucesión, ¿no? En un proceso de sucesión y de restauración ecológica. Uno no tiene que llegar de una, en un proceso de restauración ecológica, no tiene que llegar de una a sembrar árboles, porque no es lo viable, sino cuando hay un suelo desértico, lo ideal es empezar a sembrar plantas nativas o endémicas del lugar, no vayan a confundir nativo con endémico, ¿sí? De tipo rasante o herbáceo, por lo menos, de acuerdo a cómo haya quedado el suelo, ¿sí? Y ya estas plantas van a generar que se forme cierta estructura del suelo, cobertura vegetal, materia orgánica, que ya les podrán ayudar a llegar otras plantas. Ya cuando el suelo vean que tiene una estructura conformada, que se vea que puede sostener árboles, ahí sí se procede a plantar árboles, ¿cierto? Y no el árbol ya grande, sino la plántula del árbol, ¿sí? Y plantas que sean nativas. Y pues el que vayan llegando planticas, pues va a conllevar que lleguen herbívoros, carnívoros, descomponedores, ¿sí? Eso es a lo que va a conllevar, ¿cierto? Y entonces en este caso, ya habiendo hablado de sucesiones, ¿cierto? Les puedo hablar de tipos de sucesiones, que en general se habla de sucesiones primarias y de sucesiones secundarias, ¿sí? En este caso, ustedes pueden escoger, yo quiero hacer una sucesión de tipo primario, o quiero hacer una sucesión de tipo secundario, o quiero hacer las dos sucesiones en mi proceso experimental a ver qué pasa. Ojalá pues hicieran las dos, sean un poco más arriesgados y pues vean qué pasa con esos dos procesos de sucesión, una sucesión de tipo primario o una sucesión de tipo secundario, que en términos generales, pues esta va a ser más lenta, esta va a ser más rápida, ¿sí? Bueno, pero pues hablando de sucesiones primarias, se habla de lugares en donde no había una comunidad preexistente o en donde esa comunidad preexistente se acabó en su totalidad, se extinguió en su totalidad, ¿sí? Y pues en ese proceso, ¿sí? De extinción, el suelo quedó en un proceso de desertización, lo que hablábamos por allá en esa diapositiva, que teníamos ese suelo desértico que no tenía nada, ¿cierto? Puras rocas nomás, ¿sí? Entonces, en este caso, se empieza un proceso de sucesión, se empieza con todas las etapas serales y todo esto a partir de un suelo totalmente pelado, totalmente desértico, ¿sí? En este caso, pues van a llegar especies pioneras, ¿cierto? Como ya les había mencionado, líquenes y musgos, ¿cierto? O todas estas plantas no vasculares, que son conocidas como los musgos, ¿no? Pues no solamente los musgos, hay gran cantidad de plantas no vasculares que van a ser las veces de plantas pioneras, ¿sí? Y pues van a invadir las rocas, se van a adherir a las rocas. Ustedes si hacen el trabajo de quitar un musgo de una roquita, van a ver cómo es que se pega en las roquitas. Tienen unas raíces todas pequeñitas que no son propiamente raíces. Yo les explicaba que no tienen raíces verdaderas, sino que son unas estructuras de adhesión y de alimentación, por decirlo así, ¿sí? Y en este caso, pues, como ya les mencioné, van a ayudar a degradar todas estas rocas, a hacer disponibles nutrientes en el suelo y pues al hacer disponibles nutrientes en el suelo, en este caso, pues van a fomentar que lleguen otras plantas y puedan absorber todos estos nutrientes. Dicen por acá. Materia orgánica cuando haya una descomposición de la materia orgánica, aparecen
de ahí los saprófitos y mineralizadores. ¿A qué te refieres? ¿Eso es pregunta o eso es afirmación, Brenda? Brenda. Eso era de las otras diapositivas. Es que me parecía que... Ah, bueno, pero bien, hiciste un buen análisis ahí. Bueno, en ese caso, pues empezamos básicamente de un suelo desértico y estas primeras plantas pioneras van a hacer ese proceso de degradación y disposición de nutrientes en el suelo, ¿sí? Y pues luego van a llegar ciertos pastos y ciertas hierbas, ¿cierto? Tanto arbustos como árboles que van a ayudar a retener nutrientes, pero esta retención de nutrientes va a estar dada más que todo por los pastos y por las hierbas en unas etapas iniciales, ¿sí? En esas etapas iniciales, entonces, es donde esos nutrientes van a ser más fijados por esas plantas que van a llegar después de las pioneras, ¿sí? Y esa fijación de nutrientes pues va a permitir que otras plantas lleguen y absorban estos nutrientes, ¿cierto? Y como ya saben, todas estas plantas van a morir, van a dejar materia orgánica en el suelo, van a llegar los descomponedores, van a fijar todos estos nutrientes. Aquí estamos hablando básicamente del ciclo de nutrientes, ¿cierto? Y pues ahora sí llegan todos los organismos que componen la red trófica, ¿cierto? Los descomponedores, los herbívoros, los carnívoros, todos ellos, ¿sí? Y ya hablando de una sucesión secundaria, podemos hablar cuando hay una comunidad clímax destruida. Es decir, cuando teníamos esto, ¿cierto? Y de un momento a otro se destruyó, pero de todas maneras se conserva la estructura del suelo, de alguna manera todavía hay una capa orgánica, ¿sí? Y esa capa orgánica puede darle sustento a unas nuevas plantas, ¿sí? En este caso se habla en general de procesos de quema del ecosistema, cuando un ecosistema se incendia, ¿cierto? Entonces acá pues queda cierta materia orgánica, disposición de nutrientes, además que la ceniza, ustedes supongo saben que la ceniza genera también cierta disposición de nutrientes en el suelo, ¿sí? Entonces esto va a ayudar a fomentar el crecimiento de las plantas mucho más rápido que en este caso, ¿sí? Entonces, pues yo creo que para los que son indígenas o para las personas que saben del manejo de una chagra, saben de la importancia de la quema de un suelo, ¿cierto? O la quema de un suelo, no, la quema de un lugar, ¿cierto? En donde había cierta comunidad de plantas y animales, se quema este lugar, se hace disposición de nutrientes en el suelo y se aprovecha este suelo quemado para hacer este sistema de chagra, ¿cierto? Entonces yo supongo que algunas personas sabrán cómo es que se hará este proceso de chagra, que si alguien me quiere comentar cómo es que sucede todo esto que hacen las comunidades indígenas en la chagra, pues sería buenísimo y hasta lo podrían implementar en el proceso experimental, ¿sí? Esas primeras etapas de formación del suelo no suelen suceder, no suceden, ¿sí? Estas primeras etapas en general no suceden, ¿sí? Por lo tanto, es un proceso más rápido, no sucede el proceso de llegada de plantas pioneras, de fijación de nutrientes, sino que como ya hay nutrientes en el suelo, entonces pues pueden llegar todas estas plantas herbáceas y arbustivas colonizar y permitirse que el suelo se regenere, ¿cierto? Se vuelva a tomar sus estructuras o sus características propias hasta que se conforme la comunidad clímax, ¿sí? Acá entonces una sucesión de tipo primario pues viene a ocurrir cuando hay un suelo totalmente desértico y una sucesión de tipo secundario sucede cuando hay una destrucción de una comunidad clímax, ¿sí? En ese caso, pues